Venimos delante de ti, Padre, para que tú nos dirijas y nos guíes en esta oración de arrepentimiento, en hablar sobre el Salmo 51. Ayúdanos para aprender de ti, Señor, que tú eres recto y puro, y ayúdanos a nosotros a habitar en esta manera, en pureza y en santidad, y pues poder ser llenos de tus bendiciones y tus amores en Cristo Jesús. Bendice a aquellos que nos oyen, sosténlos, fortalecenos, dirígelos, pon empeño en su corazón acerca de la venida y la misericordia de tu amor y tu fidelidad. Pon paz y pon gracia en cada uno y ayúdalos a habitar en tu presencia y en tu santidad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar, como hemos estado viendo, la oración de arrepentimiento que comenzamos a ver ayer. Hablamos con respecto al Salmo 51, el contexto un poco de lo que le pasó con David y por qué es este Salmo 51, cómo es que es ejemplo para nosotros de una oración de arrepentimiento. Y no solo eso, sino que si amarramos esto como con lo que vimos la vez anterior de Enséñanos a orar, el tema que se llamaba Enséñanos a orar, que prácticamente hablaba de eso, de una oración que estaba colocada. Jesús dice el Padre Nuestro, lo que es conocido como el Padre Nuestro, y es como eso debemos vivirlo. De igual manera el Salmo 51 para vivir un verdadero arrepentimiento que lo vivió David. Entonces esa manifestación de arrepentimiento marcada en una oración que por consecuencia es una vivencia establecida, porque es una palabra viva, porque es una palabra profética, porque es una ministración y entender, como muy bien lo hablamos el día de ayer, de que es ver las identidades de David, eh, porque como les decía, muchos decimos, no, es que yo he estado, ya alguien dirá, es que yo soy ministro de León, o fui ministro del Evangelio y no me puedo arrepentir, o fui tal cosa, o fui tal otra, o no puedo porque tal otra. Entonces este Salmo 51 prácticamente nos da a entender de que sí puede perdonar Dios. Lo único que necesita es un arrepentimiento de nuestra parte. Y que el enemigo engaña de esta manera, de pensando que no tenemos perdón. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, que Dios perdona, y Él necesita arrepentimiento. La necesidad de Dios está en arrepentirse. Yo tengo el conocimiento, y yo creo, no tanto el conocimiento, sino yo creo en mi corazón que el evangelio es un ruego de Dios. Hay personas que dicen que Dios no ruega a nadie. Yo creo lo contrario. Yo creo que Dios ruega. El evangelio mismo para mí es un ruego de parte de Dios hacia las personas. Y lo que ruega es arrepentimiento. Las palabras que Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él la dijo de muchas maneras, en el sentido de decir, en el sentir que lo pudo haber dicho, lo marca. Por lo menos yo conozco por lo menos dos maneras bien marcadas de lo que eso significa. De lo que significa arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Son por lo menos dos maneras. Hay más, pues, pero lo que quiero ejemplificar son dos. Una es la de alguien rogando para que se arrepientan y crean. Y la otra es de un embajador, un rey, un señorío, un comandante, diciéndole a las personas que se arrepientan porque han de perecer. Entonces yo veo los dos puntos. El ruego como, como que alguien viniera de un ejército a indicar arrepiéntanse, porque si no van a ser destruidos. Y el ruego también indica la misma pauta, arrepiéntanse porque van a ser destruidos. En ambas vías se marca la destrucción sobre la persona o la condenación que ya tiene, pero también indica las dos pautas, tanto la manifestación del ruego como la manifestación de la orden. Esto lo podemos ver también en el libro de Isaías, cuando un rey envía a un mensajero que era de Asiria, y el de Asiria prácticamente les dice que tienen que volverse al rey de Asiria, y que si no iban a ser destruidos, y que ningún Dios iba a poder salvarlos, inclusive Jehová, lo que dice ese rey de Asiria, iba a poder salvarlos de la mano del rey de Asiria. Y comienza a mencionar dioses que ni siquiera esos dioses pudieron salvar esas otras ciudades. No estoy diciendo que Dios sea así como ese rey de Asiria, sino que Él es el ejemplo de los enviamientos de proclamación. Entonces, ¿qué significa? Así como estuvo el rey de Asiria y envió a su mensajero, y que ese mensajero declara sobre la ciudad, está a las puertas, indicándoles de que si ellos no se vuelven al rey de Asiria, van a perecer. Asimismo, el Dios Jehová envía a su mensajero que se llama Jesucristo, diciendo
que si el pueblo no se arrepiente y no se convierte, ni ningún Dios va a poder salvar de la condenación eterna. Entonces se presenta así como se presentó ese mensajero, indicando que no iban a poder. ¿Me entienden? Así mismo Dios se presenta y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha manifestado a nosotros. Pero esa es una manera. La segunda manera es indicar el ruego, indicando que necesitamos arrepentirnos. Y Él ruega. Como le indico, para mí el Evangelio es un ruego de parte de Dios para que nos arrepintamos. Es decir, que Él tiene una gran importancia. Como le digo, si lo vemos de las dos maneras, la militancia de Dios, es decir, el enviamiento de una persona proclamadora como Jesús, de militante sabe de que si no nos convertimos va a tener que destruir completamente toda la tierra y solo aquellos que se presenten a la milicia de Cristo van a poder ser salvados. Eso también lo vemos en el libro de Jeremías, que Jeremías dice, sujétense al rey de Babilonia, sujétense al rey de Babilonia. Y el que no se sujetaba, los que sí, iban a estar en paz, y si no se sujetaba, iban a ser destruidos. De igual manera es el Evangelio. Las personas que no crean al Evangelio, si no creen y no se adhieren a las filas del Evangelio, van a ser destruidas, van a entrar en condenación eterna. Eso en el lado de la milicia del Evangelio. Si lo miro del lado de la deidad de Dios o la paternidad, etcétera, también es el ruego de entender y saber de que si nosotros no aceptamos el ruego de Dios, indicando de que entremos en la salvación, la única alternativa que Dios le queda es destrucción total a las personas que no creen. Por eso es de que Él está constantemente rogando. Y en el momento que Dios comienza a rogar, y de Él siendo una persona tan alta, tan sublime, y que se humilla a la hora de rogarle a personas como nosotros que creamos el Evangelio y nosotros no aceptar ese ruego de parte de Dios, eso significa que cuando estemos delante del trono de Dios o el trono blanco, que esas personas que se les rogó que se convirtieran al Evangelio, en ese momento también ellos van a rogar y Dios no va a escuchar su clamor. Y lo único que va a hacer Dios es condenarlos eternamente porque no creyeron. Y por eso mismo Dios conoce el nivel de condenación que hay para el hombre, por eso estableció la locura del Evangelio y lo que es, según lo que yo entiendo, conozco, el ruego que es el Evangelio. Eso también lo dice el apóstol Pablo, dice, y es como que si Dios rogase por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, eh, reconciliados con Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Esa es la cita que yo uso, que el Evangelio es un ruego de Dios y también es un militante, porque la Biblia dice que Jesús es un embajador, también como le digo, basado en el libro de Isaías, que habla de Ezequiel, y hay muchas identidades manifiestas cuando Jesús proclama el Evangelio. Entonces, por eso es de que hay que entender la importancia y la necesidad del arrepentimiento y cómo tenemos que aprender a orar para arrepentimiento. Y nuestro modelo molde es el Salmo 51, porque David entendía ambas partes, entendía la paternidad, pero también entendía la milicia, el militante, ¿me entiende? Porque se conocía en ese tiempo. Entonces, él entiende eso y a consecuencia de eso, él ora con un mayor conocimiento, un mayor entendimiento de quién es su Dios y por eso mismo clama de tal manera. Nosotros a la hora de orar no podemos orar bien porque no conocemos a nuestro Dios. Siempre asimilamos cosas de nuestro Dios, pensamos cosas de nuestro Dios y uno a veces sirve para no acercarnos con el amor y la comprensión que entendemos que tiene Dios, pero por otro lado pensamos de que también es un alcahueto, es una persona que nos aguanta nuestros berrinches y no es así. Yo entiendo que hay personas de que a la hora que pecan tienen una necesidad de un perdón y inclusive tal vez se atacan a sí mismas y son muy duras consigo mismas las personas. Y cuando se acercan a Dios, Dios lo único que hace es, mira, no tengas pena, seguí. Y yo soy una de esas, por ejemplo. Yo a veces me acuso, ahorita tal vez no tanto como otras veces, ¿no? Me acuso tanto o me acusaba tanto de que cometí un error y lloraba a la iglesia y decía, Señor, mira, discúlpame. Eh, no quiero, no sé cómo resolver esto, ¿no? Pero solo sentía, oraba y de repente una persona llegaba, se me acercaba y me profetizaba
y me decía que no tuviera problema. Que yo decía, me daba a entender o me daba una palabra de lo que iba a hacer yo en un futuro. Y yo decía, pero si yo estoy pecando, yo estoy cometiendo un error, ¿por qué es que él se acerca a decirme y darme una promesa si cometí un error? Entonces me cambiaba la perspectiva de quién era él. Porque uno cometía un error y le decía, mira, discúlpame. Y no está hablando ni siquiera un error de ¿cómo se llama? De un pecado como homosexualismo o masturbación, etcétera, sino un pecado que él me dijo, tal vez mira, anda a hablarle a tal persona, ¿va? Y yo no le pude ir a hablar. Yo le decía, perdóname, no le pude ir a hablar a tal persona, ¿va? Y de repente se acerca alguien, me profetizaba y me decía, mira, el Señor dice tal cosa, que no que no tengas pena, sino que me da una palabra de aliento o decía, mira, esto vas a hacer en un futuro, cualquier cosa. Y le cambia la perspectiva a uno de cómo es Dios. Es cierto, hay otras personas que tal vez son demasiado arrogantes y tal vez no se compungen por nada. Entonces viene también Dios y se tiene que comportar de una forma fuerte para indicar de que Dios no va a dejar pasar por alto ese pecado. Pero como la misma Biblia dice, al que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo va a humillar. Entonces eso representa el Salmo 51, un conocimiento de una verdad de quién es Dios, un conocimiento de una verdad que tanto conocía a Dios como conocía a David. Entonces no veamos a un David solo como, el dulce cantor de Israel, que muchas veces lo vemos solo así, es que él cantaba, ¿me entiendes? Y entendamos que si entendemos a David, si conocemos a David, vamos a conocer a Jesús. Como habíamos hablado, mucho de la Biblia son prototipos, son figuras de esos personajes como un Moisés, Elías, todos representan una manifestación de Cristo. Y David representa a un Cristo, representa un prototipo a alguien. Mira, en David miramos a un Jesús militante, en David miramos a un Jesús rey, en David miramos a un Jesús cantor, en David miramos a un Jesús que danza, a diferencia de un Moisés. ¿Por qué? Porque el mismo Moisés dice, vendrá un profeta más grande que yo, y él les indicará el camino. Entonces vemos a través de Moisés a un profeta más grande, a un libertador mucho más grande, con muchas más señales y maravillas que las que hizo Moisés. Y no el establecimiento de la ley como lo hizo Moisés, sino el establecimiento de la verdad y la gracia, según Juan capítulo 1, y también de la obediencia del apostolado, según Romanos capítulo 1. Entonces viene así como Moisés estableció una ley o etcétera, muchas cosas, Jesucristo también establece cosas que no existían y las viene a establecer. Entonces, si estando establecido eso, vemos, como les digo, la figura de David, de las identidades de cómo Jesús era, o cómo Jesús es prácticamente, pero de una manera muy diferente, porque prácticamente David vivió en la gracia, David no vivió en la ley, David vivió en gracia, él fue la capacidad que obtuvo de vivir en gracia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque era el único que entraba al lugar santísimo que sin fuera quemado. Pero ¿por qué creo yo eso? Porque por muchas cosas que deja la misma Biblia y que por lo mismo que hablamos de que él creyó en Jesucristo resucitado y a consecuencia él tuvo los accesos de una verdadera gracia. Entonces David muestra muchas circunstancias, muchas enseñanzas, no solo de alguien que canta un salmo bonito, no solo de alguien que es un ungido rey, que es menospreciado, que son conceptos regularmente que tenemos acerca de David, sino David era una persona prudente, era una persona sabia, era una persona íntegra, era una persona justa, una persona consciente, porque un rey tenía que tener todas esas cualidades. Cuando dicen que era conforme al corazón de Dios, no significa que sabía tocar el arpa. Cuando era conforme al corazón de Dios, sabía tomar decisiones basados en una ley, en una verdad, aunque no la conocían, porque él eh, se movían conforme a la ley de forma natural. Entonces, son mucho lo que enseña David y también a consecuencia la gracia derramada sobre David y a consecuencia la facultad del conocimiento de Dios. Porque cuando uno canta conforme al conocimiento que uno tiene de alguien. Pues dice, así como es su nombre, así sea su alabanza.
Y vimos que David, es cierto, David no escribió todos los salmos, porque no escribió todos. A veces asimilamos que David escribió todos los salmos, y no es así, no escribió todos. Hay varios autores de los salmos. Por ejemplo, dicen que el Salmo 1 es anónimo. Hay muchos salmos, como el Salmo de Moisés, creo que es el Salmo 90, el Salmo 90 es el de Moisés. Hay otros salmos que, por ejemplo, los hijos de Coré, el Salmo 119, que no lo escribió tampoco David, sino que fue otra persona. Pero marcan el conocimiento que se tiene de Dios. Y prácticamente hay muchas cosas que se cantan conforme a la ley de Dios. Entonces, todo esto es para dar a entender de la importancia de lo que se manifiesta en el Salmo 51, conforme al arrepentimiento, tanto de un conocimiento de un Dios severo, pero también de un Dios que su misericordia es más grande que su severidad. Entendemos a alguien que pecó en sus diferentes identidades, como rey, como sacerdote, como ministro, como salmista, etcétera, y que tiene acceso a un perdón, tiene acceso a un arrepentimiento, tiene una facultad de rogar por eso. Y fue lo que vimos ayer, conforme a esto, al Salmo 51.1. Y pues hoy vamos a tratar de tocar los demás. También vimos cómo fue que él peca las diferentes manifestaciones de pecado que él pudo tener con una sola puerta abierta, pero que él comprende, reacciona y pide la piedad de Dios. Como digo, ¿por qué? Porque él no solo tenía el conocimiento que Dios era Dios, sino que él tenía el conocimiento de que él era un rey. ¿Me entiendes? Y esos son unas cualidades de las identidades. Inclusive eso lo dicen científicamente también está comprobado, ya que a veces el atractivo se da cuando uno ve la cualidad de la otra persona similar a la que uno tiene. Igual pasa con las identidades. Por eso hemos dicho que un abismo llama a otro abismo, porque David, siendo un rey, conocía de mayor manera la identidad de Dios como rey. ¿Entiendes? Entonces, y otras muchas cosas que podemos hablar de las identidades, de cómo es que uno puede reconocer a alguien o identificar a alguien por el grado de identidad que uno tiene. Entonces uno puede identificar que la otra persona es similar a uno. Entonces eso pasa con David. Muchas cualidades que tenía David también se ven reflejadas en Cristo. Entonces cuando vemos a David, eso solo es un espejo, es solo un reflejo de ver a un Cristo que se humilla, a un Cristo que usa la algarabía, a un Cristo que canta, a un Cristo que profetiza, a un Cristo que es guerrero. Porque como le digo, son manifestaciones de ver, y ver un Cristo, ¿cómo sería un Jesús en arrepentimiento? ¿Por qué digo esto? Alguien dirá, es que no, es que Dios nunca pecó. Es cierto, nunca pecó. Pero si en dado caso hubiera alguien que tal vez tuviera esa necesidad y pecara, tuviera un verdadero arrepentimiento, que realmente sería el Espíritu de Dios en él para arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice en el libro de Pedro, primero de Pedro, si no estoy mal, o el segundo, no recuerdo, dice que que el Espíritu de Cristo profetizaba de sí mismo de las cosas que habrían de venir. O sea que cuando vemos a un Isaías, estamos viendo a un Cristo profetizando de sí mismo. Cuando vemos un Jeremías o un Ezequiel, es el Espíritu de Cristo profetizando de él mismo, del que habría de venir. Entonces, cuando vemos aquí una palabra profética, vemos de un Cristo, del conocimiento de Cristo, de la verdad y del arrepentimiento verdadero que tiene. Por eso necesitamos entender la verdad de la palabra de Dios, que es el conocimiento de la manifestación de Cristo. No que Cristo haya pecado, sino el conocimiento de Cristo que conoce a Dios Padre y que estaba en David. Y que el Espíritu Santo lo redarguye, lo hace un autor de un salmo para que nosotros conozcamos un verdadero arrepentimiento. Si hemos pecado, es una puerta, es una ventana para decir, tengo arrepentimiento en Cristo Jesús, tengo perdón en Cristo Jesús, conozco un Dios severo, pero también un Dios amoroso. Conozco un Dios piadoso, conozco un Dios que tiene misericordia y que borra los pecados, como hablamos ayer, de que por qué fue la razón de la cual mató al niño y le dio un hijo nuevo al cual amó.
que fue un hijo engendrado en amores, un hijo engendrado en perdón, un hijo engendrado de muchas maneras, y por eso es la importancia de este salmo. Bueno, si vemos el Salmo el 51.2, como recalcando de esto, como vimos, como le recalco de los pecados cometidos, entonces, bajo la postura de él, de conocer a un Dios como el que conoce, que ha pasado mucho tiempo con él, se entrega a esta oración de arrepentimiento bajo un conocimiento, no solo una revelación, sino un conocimiento y en revelación y en entendimiento de quién es Dios y a consecuencia se acerca. Entonces, como les digo, nos da la pauta para que nosotros ahora, a la hora de acercarnos de haber cometido algún pecado, tenemos el conocimiento de un Dios que perdona, que puede tener tal vez la espada a la mano para cortarnos la cabeza, si lo queremos llamar así, pero también tiene la otra mano para traernos a misericordia, porque Él es un Dios que perdona. Por eso que David reconoce al pastorado de Dios, porque Él fue pastor. Entonces Él reconoce como pastor cómo es de una oveja puede lidiar, o cómo un pastor debe lidiar con una oveja. Sabía cómo eran las actitudes de las ovejas y cómo se descarrilan. Entonces David tenía muchos conocimientos acerca de Dios. Un reinado, una deidad, un señorío, etcétera, 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 que nosotros necesitamos conocer. Entonces, sigamos, vamos a leer el Salmo 1, 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Entonces vimos ayer que el borrar las rebeliones significa ya no recordarse más de ellos y que yo también tengo que aprender a de que si alguien me pide perdón, yo poder borrarlo de mi corazón y de mi vida y yo poder perdonar a la persona y borrar las cosas que ya no sentí las ofensivas y si peco, pues ¿para qué me va a recordar, verdad? Y dice el 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces se dan cuenta cómo es que David sabe que pecó, sabe la gravedad de los pecados y por eso le pide que le lave de su maldad. Láveme más y más de mi maldad. Esto va a amarrar un poco a lo que hemos estado viendo todo prácticamente desde la semana pasada al día de hoy, en las mañanas, acerca de la contaminación, de la inmundicia por la causa de las posesiones y de las influencias, y que vemos a un David que prácticamente fue influenciado por un espíritu generacional, según lo que habla el libro de Segundo Samuel, creo que fue que dijo Rafael ayer. Aquí creo que también lo tengo, sí, creo que es, sí, Segundo de Samuel. Entonces, él sabe que tiene una contaminación, él sabe que hay muchas cosas que pasan y que él necesita ser lavado, necesita ser limpiado y pide ser lavado prácticamente con la sangre de Cristo y que sea limpiado su pecado. Entonces esta oración fue oída, como digo, en muchas manifestaciones y que nosotros también necesitamos ser lavados. Lo único que apelamos ahora al conocimiento de Jesucristo, que Él nos lave con su sangre, Él perdone nuestros pecados, que nos limpie de toda la maldad y así como David se movió en gracia, nosotros también movernos en gracia para ser limpios, para ser puros y sin mancha. Y también tenemos en cuenta de que tenemos la palabra profética más segura, que es la misma palabra que también nos va a limpiar. La Biblia dice, creo que es en Timoteo, de que la palabra y la oración santifican, limpian. Entonces, tenemos la facultad en Dios de rogarle esa limpieza y Él nos va a venir a limpiar con su agua de vida, con su palabra eterna, para que nosotros seamos limpiados cada vez más y más de nuestra maldad y que sea limpiado nuestro pecado. Vamos a ver el 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si se dan cuenta, él reconoce, como a veces uno, como les he comentado, que a veces uno lo que hace es no reconocer su pecado. Uno dice, no, o sea, no, yo no tengo ese pecado, prácticamente somos ciegos, ¿no? Vemos la importancia de reconocer las rebeliones. Y ahí, porque dice, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué pecado tenía David? Que siempre lo veía, que lo reconocía ese pecado, que sabía que tenía ese pecado. Y que pide, y le dice, mira, Señor, yo pequé porque yo sé qué pecados tengo, pues líbrame, ayúdame, rescátame de esto. Entonces uno puede saber qué pecados tiene y rogar a Dios, que saber que uno no lo puede quitar.
que necesitamos, tenemos la necesidad de que nos lave, que nos limpie y que nos rescate de nuestros pecados, que nosotros reconocerlo. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces nosotros necesitamos saber qué pecados tenemos, lo que, como digo, lo que hemos hablado en las mañanas, reconocer, saber qué pecados, qué espíritus tenemos, qué espíritus inmundos nos influencian, qué demonios nos pueden estar influenciando, qué cosas pueden estar aconteciendo, ya sea en el espíritu o en el alma, y pedir a Dios que remueva de nosotros, que quite de nosotros, porque nosotros sabemos que lo estamos viviendo y que estamos cometiendo esos pecados, pero no tenemos quien nos libre más que Él mismo. Entonces aquí como digo, da una muestra de la manera que tenemos que orar por arrepentimiento. Como les digo, vimos en David cómo es de que un espíritu generacional viene en contra de él de visita y ataca a David. Y fue influenciado David. Pero una de las cosas que le abrió la pauta fue la pereza. ¿Por qué pereza? Porque no hizo la voluntad de Dios. Fue rebelde. Porque dice que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él no fue. Prácticamente fue desobediente al tiempo de Dios. Entonces abrió mucho, en la falta de obediencia, abrió la pauta a los pecados. Entonces, 4 dice, porque contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por juro en tu juicio. Entonces, nos damos cuenta acá, como dice, contra quién ha pecado. Vemos en la Biblia que habla de las diferentes formas de pecado que uno puede tener. Uno puede pecar contra Dios, o uno puede pecar contra el prójimo, y uno puede pecar contra sí mismo. No es lo mismo, ¿me entiendes? Por eso aquí él especifica contra quién pecó. Contra ti he pecado. Porque la Biblia dice que el pecado de fornicación es el único pecado que es contra sí mismo. Todos los demás pecados son fuera del cuerpo. El pecado de fornicación es el único pecado, hasta donde yo conozco, que es prácticamente dañarse a sí mismo. Es atentar contra uno mismo. Pero aquí está especificando David que la ofensa no fue hacia los demás. La ofensa no fue hacia mi prójimo. La ofensa no fue hacia él mismo. El pecado no fue, sino que el pecado fue contra él, contra Dios. Y a consecuencia por eso pide el perdón. Yo he pecado contra ti. Yo he sido infiel contigo. Porque prácticamente violó la ley y sometió a su soberbia la autoridad que Dios le había dado. ¿Qué autoridad le dio? La autoridad de tomar una mujer. La autoridad de usar a su ejército. La autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la misma Biblia dice de que en ese pasaje dice, ¿acaso no, si mi siervo David me hubiera pedido más mujeres, yo se las hubiera dado? Eso dice un pasaje de la Biblia. Y, y las personas también lo malforman, lo malinterpretan. Pero es porque, mire, y no me voy a meter a hablar de eso porque eso no es doctrina básica, sino que eso es una doctrina un poquito más avanzada de aspectos como eso de lo que Dios dijo en ese momento, que las personas lo pueden malinterpretar. Pero como le digo, Dios conoce lo que había en David. Y David conoce lo que había en Dios. Y sabía cómo le había fallado. Le hubiera fallado a Dios. Pero uno tiene que aprender a reconocer contra quién ha pecado. Y asimismo decirle, mira, contra ti he pecado, oh Dios. Contra ti he pecado. Y dice también, y he hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Qué conocimiento de la omnipresencia tenía David acerca de Dios? Porque dice que pecó delante de sus ojos. O sea, David, como le digo, para mí tenía un conocimiento de la omnipresencia de Dios más fuerte. Porque para decir esto, he hecho lo malo delante de tus ojos, es como que alguien me esté viendo que yo golpeo a alguien y lo está viendo. ¿Me entiendes? Como que de repente vemos a un juez que está en la calle y él es juez, tal vez anda con su bate de juez, va a un juicio y de repente mira como otra persona golpea a otra persona. No es lo mismo que alguien diga, mire, ¿a qué me pegó? A que el juez esté viendo.
Y el juez en el juicio vea y juzgue y que él sea el principal testigo. Entonces David entendía una omnipresencia de Dios. Entendía la capacidad de Dios para ver todos sus actos, que es algo que a veces no tenemos. Y por eso fue el pecado fue mayor, porque ya se volvió un pecado a necedad. Porque no es lo mismo que yo venga y haga las cosas y ni me entere que esté Dios, porque eso pasa a veces con nosotros. Nosotros vemos y nos damos cuenta como que no estuviera Dios. Y por eso es que pecamos mucho. A veces pecamos mucho, ¿por qué? Porque no entendemos que está Dios ahí aquí con nosotros. Eso es lo que hace que y provoca que pequemos demasiado, de no entender la omnipresencia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Y no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó. Y cuando yo recién era niño, mi tío era creyente, él era discipulador. Y yo, cuidadito, yo decía una mala palabra delante de él. Me iba a decir malas palabras con mi papá o con mi mamá o con otras personas. Pero con mi tío no decía ninguna mala palabra. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque había una presencia ahí que me decía, mira, no tenés que hacerlo. Igual cuando uno está delante de los papás, a veces uno no se comporta de mala manera, por así decirlo. O tal vez uno está tal vez en la escuela y uno no hace tal vez ni relajo, sino que hasta uno sale con los amigos y ya se muestra como es y tal vez la maestra dice, ala, tan bien que se comporta, pero cuidadito en la calle, ¿quién lo ve? Pero es porque hay un conocimiento de que alguien está presente. Entonces, así como por ejemplo en el caso de que yo estuviera mi tío, si yo vengo y digo una mala palabra y sé que a él le afecta, y yo aún así, sabiendo que él está ahí, sabiendo que me está viendo, teniendo esa conciencia yo y saber que no le gusta, y que yo siempre me he guardado decirlo, y que de repente comience yo a hablar ahora y a insultar, sabiendo que a él no le gusta, sabiendo que él está presente, el pecado se vuelve más grave, porque sé que soy consciente de eso, y eso duele más en uno cuando uno a veces peca y sabe, y a veces se siente los ojos de Dios encima de uno, y uno comete el pecado sabiendo que Dios lo está viendo a uno. Entonces ese es el sentimiento que tiene David. Miren, es como lo que pasó con Caín y Abel, ¿va? De que Caín viene y mata y de repente le acerca a Dios y le dice, mira, ¿dónde está tu hermano? Así como que no hubiera estado Dios presente, ¿no? Pues él le contesta como que no estuviera presente y que se guarda mi hermano, pues. O sea, Caín no tenía la omnipresencia de Dios en su vida. Entonces hizo lo que se le antojó. Pero vemos a un David que es lo contrario, un David que sabía que Dios estaba presente, que estaba vigilante, que estaba como un atalaya, viendo sus actos, y eso lo guardaba de muchos pecados. Pero en este caso ofende, en este caso viola esa situación. Y él entiende y dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. O tiene un conocimiento mayor. ¿Me entiende? Y no sé si, como digo, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he pecado haciendo como que yo no estuviera y de repente viene y me regaña, ¿no? Y así como que cómo se enteró. Aunque es un poco ilógico las actitudes que a veces uno toma. Y hay momentos que yo estoy pecando y sé que él me está viendo. ¿Me entiende? Y eso a veces es más doloroso. Por lo menos yo lo he percibido así. Es más doloroso porque sé que me está viendo y aún así lo estoy haciendo. Y a veces estoy pecando y digo yo, Padre, ayúdame, no quiero hacer esto. Y no sé cómo evitarlo porque me siento prácticamente atrapado. Es como que me agarraron y me llevan a pecar y yo no quiero hacer esto, ayúdame, sácame de aquí. Y uno va caminando, por así decirlo, y como que lo agarraron a uno del buche, como lo llevan secuestrado. Y uno queriendo salir en ese momento de pecar y no puede. Y pidiéndole ayuda. Y él sabe uno que lo está viendo él a uno y uno está pidiéndole socorro y uno sigue en el mismo acto. Cuando se consume ese acto a veces de pecado, uno reacciona y dice, discúlpame. Y uno sabe que fue cautivo. Uno también sabe que uno se puede salir de la cautividad. Y tercero, que le está clamando a Dios y Dios lo está viendo a uno. Eso a veces causa más dolor de que a veces uno ni sepa que está pegando, uno solo peca porque tiene que pecar y pecó y no hay un Dios que lo está viendo. Entonces, cuando vemos este versículo 4, vemos a un Dios que, como digo, cuando uno conoce un poco más o cuando uno se ha acercado a intimidad,
conoce lo que significa para David esto. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sabía que estaba ahí y sabía que estaba cometiendo el pecado, y aún así no le importó. O si le importó, lo hizo enfrente de él. Dice, para que sea reconocido justo en tu palabra. Mire, todo esto lo estamos viendo por el sentido de la oración del arrepentimiento. No una oración de arrepentimiento y presentarles como que oremos en este machote, ¿no? Sino el hecho del conocimiento del Dios que tenemos, de las ofensas y las faltas que alguien puede tener, pero también la multitud de misericordias que Dios puede tener para con la persona. ¿Me entienden? O sea, y eso tenemos que entenderlo. Entre mayor sea nuestro grado de santidad, mayor es el conocimiento del pecado que vamos a percibir. ¿Me entienden? Por eso que el apóstol Pablo entendía su pecado y la gravedad de su pecado, porque él conocía el nivel de santidad era mucho más grande que los demás. Entonces, a eso es lo que vamos, ¿me entienden? Del entender por qué es el arrepentimiento, por qué David escribe de esta manera el Salmo 51. Entonces, no sé, dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios establece y Él reconoce y establece esa petición delante de Dios y da a entender el conocimiento de lo que Dios tiene como juicio. Entonces, Dios, ¿qué pasa aquí? David conoce a un Dios, pues hay otra identidad que se marca que él conoce, que es un juez. No solo un rey, no solo un Dios, no solo un militante, un varón de guerra, sino también conoce a un juez. Y podemos ir viendo la capacidad que David tiene del conocimiento de Dios. Es cierto, tal vez uno no lo vea a simple vista, pues, pero cuando vamos viendo y examinando nos damos cuenta de la magnitud del conocimiento que David tenía acerca de Dios. Y nosotros también no estamos exentos a no conocer a Dios. Y la idea de Dios es que lo conozcamos. La idea de Dios es que tengamos la oportunidad de conocer a Él. Las personas a veces se mueren por conocer a un artista, a un cantante, inclusive el término que ahora le llaman el crush o el amor platónico, creo que evolucioné de amor platónico a crush, creo yo ahora. Pero es eso, es el conocimiento que la persona a veces se muere por querer hablarle a una persona. Hasta se pone súper nervioso porque una persona venga y le hable. Ah, no, es que qué guapo, ¿qué le voy a decir cuando se acerque? Ya sea un hombre o una mujer que lo diga. Pero aquí tenemos delante de nosotros al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al amado, al omnipotente, al magnífico, al excelso, que quiere venir delante de nosotros todos los días para que tengamos comunión con Él. Y no solo una comunión de amistad, sino un amores, paternidad, etcétera. Y a veces nosotros lo ignoramos. Y otras personas pueden andar babeando por un hombre o por un artista. Y cuando el Rey de Reyes se presenta, mayor que todos los que están allá afuera, y no le prestamos atención, y no tenemos la gran misericordia que Él tiene con nosotros, como digo, tanto de una gran severidad que Él tendrá para con las naciones enteras, que va a venir a destruirlas, porque ya estableció una condenación, pero también de que antes de que manifiesta esa condenación eterna, por toda la ira que ha de manifestar, envió a su Hijo Jesucristo para que tengamos la sanidad y la libertad, para entrar en gloria y ser parte de un reino que lo único que va a traer es justicia, paz y gozo. Y que si no nos unimos a sus filas, lastimosamente, nos va a tener que condenar. Nos va a tener que, si lo queremos llamar así como en términos de guerra, va a tener que atravesar la espada para matarnos. Y va a decir, es justicia que yo haga esto. ¿Me entienden? Y va a ser una justicia que va a manifestar. Y las personas hablan no es que Dios es amor, Dios no puede hacer eso. Claro que lo puede hacer, por amor lo va a hacer. Por amor va a condenar a muchos, por amor ya condenó a muchos. Porque sabe de que esas personas que fueron condenados o que están allá en condenación, no quieren y están haciendo daño a aquellos que sí quieren aceptar y recibir el verdadero amor de Cristo. Y lo que hacen es pisar el amor de muchos, agobiar, humillar, destruir todo ese amor. Y sabe que no van a cambiar porque no quieren. Por más palabras lindas,
por más declaraciones, por más ruegos, no van a cambiar porque no quieren hacerlo. Lo único que queda es una muerte para estas personas. Pero la extensión de la misericordia siempre está. La extensión de la misericordia siempre está. ¿Por qué? Porque, como le digo, conocemos un Dios severo. Un Dios de amor es un Dios severo. Un Dios de amor es el que tiene la capacidad de establecerse como un guerrero para manifestar la paz de muchos. Y a consecuencia tiene que manifestar la destrucción de muchos. ¿Por qué? Porque es un reino. Un reino se levanta contra otro. Si los gobernantes de ese imperio no quieren soltarlo, simple y sencillamente todos sus siervos y sirvientes se van a ir. Porque no pueden subsistir. No puede subsistir eternamente un reino de luz y un reino de tinieblas. No puede subsistir que alguien viole, mate, haga lo que tenga, lo que haga, lo que hace, y que simple y sencillamente tenga una entrada al cielo o al paraíso. Si humanamente no lo hacemos con las cárceles o personas que pecan, que cometen un error y están en la cárcel porque no quieren entender, tal vez salen por un tiempo y vuelven a caer. ¿Me entiendes? Entonces podemos hablar de esto y el hecho es eso, la capacidad del amor de Dios a través del arrepentimiento y de la misericordia para comprender el ruego que le está haciendo y hoy imitar su ruego, imitar el ruego de la petición de arrepentimiento que él tiene pidiendo que nos arrepintamos porque su evangelio está manifiesto. De esa misma manera, yo necesito conocer el ruego de Dios para imitar su ruego y yo rogarle que me perdone porque él me está rogando. Y yo poder tener la capacidad de rogarle, decirle, mira, perdóname, necesito cambiar. Necesito conocer tu evangelio y entrar en este ruego y entender la maravilla que es entrar en el ruego del amor de Dios y asimismo extenderme para proclamar el ruego del evangelio. Pero también entender de que así como estoy rogando, como un padre puede rogar a un hijo para que se arrepiente y se convierta, de esa misma manera tengo que entender que tengo que proclamarlo como que fuese un militante. Alguien que sabe que la gracia va a acabar, la gracia va a concluir y que en el momento que concluya la gracia se va a cerrar la puerta del ruego, se va a cerrar la puerta del arrepentimiento para proclamación y que después vamos a tener que entrar en guerra contra aquellos que no quisieron la verdad del Evangelio. Y eso lo habla la Biblia. Por eso es que cuando Él venga en su venida con la espada en su boca y con la espada en su mano y con las letras con sangre que diga el fiel y verdadero, de esa manera Él ya no va a venir a rogar. Él va a venir a tomar lo que le pertenece. Ya no va a venir a decir, no hagas esto, Pedro, no hagan esto. ¿Acaso no si ora él, Dios diera no sé cuántas miradas de ángeles? Ya no va a ser así. Ahora sí va a pedir la mirada de ángeles y sí va a tomar su lugar que le corresponde. Y va a manifestar una guerra contra los que estén aquí en la tierra. Y así como dice la Biblia, traigan a todos y traigan a mis enemigos para que yo los decapite, a todos ellos. Eso lo dice una parábola, dio la enseñanza. Que él dice que va a venir y va a decir, traigan a todos y échelos al infierno, al crujir de dientes que está afuera. Porque es la manifestación del imperio, es la manifestación del reino, es manifestación de la gloria de Dios, para que entendamos el gran amor, la gran presencia, la gran magnitud y la gran delicia que es estar en Él. Pero también asimismo, entender que no lo tenemos que tener por enemigo, porque vamos a tener las manifestaciones que un enemigo va a tener. Mientras esté el tiempo de la gracia, al enemigo se le da el perdón de pecados, para que cambie de ser un enemigo a ser un amigo, para que cambie de ser un reino de tinieblas a un reino de luz. Pero cuando termine el tiempo de la gracia, ese tiempo de arrepentimiento y conversión se va a quitar. Y tenemos que ser entendidos en eso, para comprender y aceptar el ruego de Dios, pero también para llevar el ruego de Dios a todos aquellos que necesitan de la verdad del Evangelio. Entonces oremos para que Dios nos ayude con esto. No sé si alguien tiene una duda o pregunta para poder orar lo que estamos leyendo. Entonces, si no hay dudas, vamos a orar. Oremos conforme a lo que estamos leyendo, prácticamente del entender esto,
Padre bendito y eterno, te venimos pidiendo y rogando la misericordia de tu nombre, así como David te pidió y él temblaba, como dice tu palabra, temblad y no pequéis. Asimismo necesitamos de ti. Tu palabra dice que la tierra huye a tu juicio, porque tu juicio es justo. Ayúdanos a temblar, ayúdanos a reconocer la magnitud de tu misericordia que tienes hacia nosotros, de que por gracia tuya no hemos sido consumidos, por amor de tu nombre no hemos sido destruidos, que has tenido gran misericordia, no solo con nosotros, sino con tu pueblo Israel, porque por él mismo es que has peleado las batallas, por el mismo que has vencido por tu pueblo Israel, y nosotros hemos sido privilegiados, porque hemos hallado gracia delante de ti, porque no había para nosotros salvación, porque entendemos que nosotros éramos gentiles y que nosotros habíamos vivido en ese tiempo, hubiéramos sido tratados como perros, porque así era tratado, el pueblo de Israel trataba a aquellos que no eran pertenecientes, que éramos extranjeros, pero se nos ha abierto la puerta ahora a nosotros, como gentiles, la pauta del arrepentimiento y salvación. Necesitamos conocer la verdad que como conocía David de ti, un Dios severo, un Dios santo, un Dios militante, un Dios rey, un Dios juez, un Dios padre, un Dios pastor. Y necesitamos la verdad del conocimiento de ti para rogar, implorar la necesidad del cambio, la necesidad de la libertad, la necesidad del arrepentimiento y pasar de ser enemigos a ser amigos, de ya no contender en nuestro espíritu contra ti, sino tener la armonía en la luz y regocijarnos en la luz y tener la compasión del regocijo, así como tu palabra dice, que tú te regocijabas o que todos se regocijan en la salvación, porque comprenden que para esa persona había una gran destrucción, una condenación de muerte, mas ahora en ti tenemos libertad, mas ahora en ti tenemos justicia, mas ahora en ti tenemos salvación y queremos aprender a regocijarnos al ver la salvación de otra persona, porque sabemos que cambió de muerte a vida, cambió de condenación eterna a vida eterna. Necesitamos el conocimiento de tu verdad. Necesitamos el conocimiento, el arrepentimiento y creer a tu ruego, creer a tus palabras. Ten piedad de nosotros. No creemos de que cuando nuestro ruego esté allá, en ese momento de juicio, pueda ser oído nuestro ruego. Y también no esperar hasta ese tiempo del trono blanco del tribunal de Cristo, sino acá, en nuestra intimidad, así como David, rogar e implorar por ese cambio, para que cuando lleguemos a ese tiempo del tribunal de Cristo, podamos honrarte con los galardones que nos has dado. Aunque no sabemos por qué nos quieres galardonar, cuando estemos ahí arriba, pero ayúdanos que en ese momento te podamos honrar con nuestros galardones. Saber que no fuimos nosotros, sino fuiste tú en nosotros. Y podamos honrarte en ese día y no salir avergonzados. O no ver cómo es que otras personas están rogando por su salvación y no habrá más salvación para ellos. Ayúdanos a poder proclamar y salir de la cobardía o pues cualquier cosa que estemos viviendo para predicar la verdad del Evangelio. La verdad de tu amor. Saber que es un ruego que estás manifestando no solo a los creyentes, sino a los no creyentes. Porque inclusive hay hijos tuyos que han sido duros de corazón y que les has estado rogando. Y yo necesito también poder doblegar mi corazón junto con mis hermanos aquí que hoy, para que juntos podamos convertirnos hacia ti, arrepentirnos como un solo cuerpo, para que tu gloria sea manifiesta sobre esta tierra, para que podamos saborear la delicia de tu arrepentimiento, la delicia de tu perdón, sabiendo que hay sumo gozo, sabiendo que hay suma bondad en ti. Permítenos estar preparados para verte y no avergonzarnos, sino salir aprobados delante de ti.
Te agradecemos, oh justo Dios, te agradecemos, Dios de eternidad, por el tiempo que nos das para involucrarnos en tu nombre, para darnos a conocer tu nombre y tu resplandor y tu justicia. Ayúdanos a implorar la verdad, ayúdanos a implorar y amar la verdad, como dice tu palabra, y por cuanto no amaron la verdad, tú les enviarás un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Líbranos de nuestras necesidades, de nuestras rebeliones, así como lo dijo David. Nosotros reconocemos que tenemos pecados, reconocemos que tenemos errores, mas también sabemos que hay otros que no conocemos. Ayúdanos a saberlo para presentarlo delante de ti, como dice tu palabra y tu escritura. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y David lo alcanzó en su oración y lo presentó así como lo vimos en el verso 3. Necesitamos de este arrepentimiento para salvación. Necesitamos de este arrepentimiento para salvación. Porque tu palabra dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a sus apóstoles. Necesitamos, Padre, arrepentimiento. Te lo pedimos porque tu Hijo lo necesita. Tú lo necesitas más que nosotros mismos. Anhelas que toda la tierra se arrepienta. Porque tu palabra dice que tú esperas que todos procedamos al arrepentimiento. Todos procedamos a salvación. Te pedimos no rechazar tu evangelio. Te pedimos poder manifestar la verdadera gloria que necesitas y poder confesar todos nuestros pecados en ti. Ayúdanos porque sabemos que cometemos pecado y tal vez muchos de los pecados que cometemos nos gustan. Y no queremos que nos guste más. Queremos un verdadero arrepentimiento. Queremos un aborrecer lo malo. Queremos una verdad de justicia, una santidad, para ya no seguir pecando, para ya no seguir aborreciendo lo bueno, sino entrar en tu plenitud y justicia y verdad. Te pedimos y necesitamos tu amor y tu perdón. También ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a perdonar a aquellas personas que tal vez nos han ofendido y borrar, así como todo borrar nuestros pecados, nosotros borrar en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que ellos nos han hecho, como que nada hubiera pasado, para que tú te agrades y así también mismo vengas y perdones nuestros pecados. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre bendito, para conocer la verdad del arrepentimiento y el regocijo. ¿Y cómo es de que a veces tú permites que tengamos tristeza en nuestro corazón? Porque tu palabra dice que la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y que no importa si estoy triste, no importa si estoy triste, lo importante es que me estás otorgando arrepentimiento para salvación. Lo importante es que cambiarás mi lamento en baile. Lo importante es que quitarás mi cilicio y me vestirás de alegría. Y en ese tiempo, cuando estemos allá delante de ti, así será. Ya no habrá más aflicción, enjuagarás toda lágrima. Y tendremos un gozo eterno en tu presencia. Pero para eso necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento, ayúdanos a creer y a vivir en tu arrepentimiento, a no aborrecer el arrepentimiento, a no menospreciar el arrepentimiento, inclusive a no menospreciar la tristeza que viene de ti. Porque tu palabra dice que es mejor la casa de luto que la casa del banquete. Es mejor la tristeza que la risa. Porque con la tristeza el corazón con la tristeza se enmendará el corazón. Pero también saber de que no nos dejarás completamente en la casa de luto o de la tristeza, sino que transformarás esa casa de luto en una casa de fiesta. Transformarás esa casa de esa tristeza en alegría. Como dice la palabra, porque mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Porque tú has cambiado nuestro lamento en baile, nos desataste nuestro silicio y nos vestiste de alegría. Porque sacarás del polvo al pobre y al menesteroso el muladar, y lo harás sentar con príncipes. Te agradecemos por esta magnitud
de conversión, de transformación, de sanidad. Te agradecemos, solo ayúdanos a vivir en el gozo de nuestra salvación, que también es algo que está en el Salmo 51 y que necesitamos retomar el gozo de nuestra salvación. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y añoramos que tú vengas a nuestras vidas y transformes nuestro corazón. Y no solo lo que procede a nosotros, sino que procede a nuestros familiares, lo que procede a nuestros vecinos, nuestra colonia, nuestro país, nuestra nación santa y el Israel, y que todos podamos proceder al arrepentimiento como un solo cuerpo, como hijos verdaderos, como una nación que tú has adquirido con precio de sangre. Que no tengamos más contienda, soberbia, etcétera, sino podemos tener la capacidad de orar a ti y ser sanados y revestidos de amor y de justicia. Que se ha cambiado el manto de tristeza y se ha dado un manto de alegría. Te agradecemos, Padre y Pastor, te agradecemos, Dios omnipotente, y te rogamos tu sanidad y tu verdad. Transforma, oh Jehová, los corazones de los que nos escuchan y de aquellos que han de ir la palabra por aquellos que serán transformados. Y que podamos encender este fuego en ti. Y que podamos decir cada día como Isaías, por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Solo ayúdanos, por favor, a serte fieles, a serte obedientes, para que podamos concluir la obra que tú necesitas. Pedimos perdón por nuestra desobediencia, pedimos perdón por nuestra necedad, nuestra vanidad, etc. Y ayúdanos a confesar nuestro pecado y apartarnos para alcanzar misericordia. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Te agradecemos, Padre bendito, eterno. Entregamos este tiempo en santidad y en sanidad y ayúdanos a ser conmovidos por tu presencia y bondad. En Cristo Jesús, Señor Jesús, entregamos este tiempo y bendice a aquellas personas que nos escuchan, a aquellas personas que están en el grupo, y que sea tu amor y tu verdad eternamente y para siempre. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, primeramente Dios, gracias por estar. Primeramente Dios, pues nos vemos. Espero mañana poder estar con ustedes a tiempo. A las 10 de la mañana espero en Dios. Y pues seguir, ¿verdad? Seguir con eso. Y Dios bendiga sus vidas, las fortalezca. Y primeramente nos vemos a las 10 de la mañana, si Dios así lo quiere. Y mañana a las 8 también de la noche. Así es, así esperamos. Que así sea en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Juanjo, que Dios te bendiga. Feliz noche.